En este caso, vamos a la región de Leconia, en donde pues vamos a visitar justamente la ciudad de Esparta, ¿no? De la cual aquí el buen Umi sé que es muy fanático, entonces vamos a visitar Esparta. ¡Es Esparta! Aquí estamos en lo que sería la Acrópoli de Esparta, ¿no? La reconstrucción de Esparta que hace el juego, y en concreto seríamos en la Acrópoli. Esparta sí era una ciudad como tal, ¿no? Era una ciudad-estado, pero la ciudad como tal directamente de Esparta no estaba tan densamente poblada como el caso de Atenas, sino más bien que aquí la mayor parte de la población vivía en las afueras de la misma ciudad. Entonces, no estaba tan súper saturada, tan súper poblada, pero sí era una ciudad igualmente de gran tamaño, donde igual que en el caso anterior podemos encontrar nuestros templos. Aquí el primer templo que encontramos, muy extraño también, con una forma muy compleja, este conjunto de templos que podemos observar aquí, encontraríamos el templo de Atenea, pero la versión de los espartanos, ¿no? Entonces vamos a también a vestirnos para la ocasión. Nos vamos a entender muy bien. La típica representación de un soldado espartano, que aquí estaría, ¿no? Con su armadura de bronce, como ya habíamos comentado, una armadura que es una coraza ya completa, no es nada flexible, es una pieza de metal tal cual. El yelmo también, un yelmo muy famoso de los espartanos, al final de cuentas, que tenía ciertas referencias a cuestiones fálicas, y estos elementos como las grebas y las braceras que también servían para la protección del soldado. Deberías llamarte Bob Elegante. Se habla mucho, por ejemplo, en las películas de los 300, ¿no? Y se habla muchísimo de este tipo, de estos guerreros tan famosos. Bueno, los 300 eran la guardia real de los reyes de Esparta. Esparta tenía dos reyes, ¿no? Su sistema de gobierno se basaba en un sistema de dos reyes, que venían de dos distintas dinastías, ¿no? Que serían, por un lado, los Eurípidas y por otro lado los Agiadas, que eran dos familias, dos dinastías que decían de descender, mitológicamente hablando, de Hércules, ¿no? Y entonces, desde esta imagen de Hércules, ellos se habían heredado y eran los que gobernaban Esparta, en pares, por así decirlo, ¿no? Eso sí es de gangsters. De gangsters. Entonces, la guardia de estos personajes eran justamente los 300, pero nada más era la guardia real. No quiere decir que solamente el ejército espartano fuera de 300 personas, sino que eran la guardia real. El resto de la gente, los campesinos, luego eran enlistados, tenían entrenamiento militar y eran enlistados en caso de emergencia para combatir como la masa del ejército. Entonces, los que eran profesionales de esto eran los 300. Los otros tenían entrenamiento militar, pero pues se dedicaban a la agricultura, al comercio o cualquier otro tipo de actividad. Oh, estoy rodeado de tontos. Estamos llegando a una zona importante también de Esparta, que era el mercado de Esparta, ¿no? Que básicamente era un pasillo de gran tamaño, donde podríamos encontrar a la entrada de este justo pasillo dos estatuas nuevamente de personajes mitológicos muy importantes para el mundo espartano. ¿Quiénes son estos personajes? Son dos gemelos, que son Castor y Pollux, ¿no? Son estos gemelos que tenemos aquí. Uno de ellos es un dios y el otro es un héroe. Y entonces son gemelos que son hijos de Zeus y Leda. Y que, bueno, en la mitología habla de que ellos fueron los primeros habitantes de la región de Esparta. Y que por lo tanto fueron los que originaron todo esto. Aquí también, antes de continuar, tenemos un estandarte de Esparta. Con el típico símbolo de Esparta, que es esta especie de A, por así decirlo, como una A incompleta. Es la letra lambda, ¿no? Al final de cuentas, lambda, perdón, que es la letra de la inicial de la región donde estaba Esparta, que es lo que habíamos comentado, que aquí lo tenemos anotado el nombre, Laconia, ¿no? Y de ahí viene este símbolo de Esparta, que es la letra inicial de la región donde estaba ubicada, pues, esta ciudad, esta civilización. ¿Qué están haciendo en mi pantano? Aquí estaría justamente el mercado, donde podemos encontrar una serie de columnas conmemorativas. Estas columnas son un estilo distinto del que habíamos comentado. Este es el estilo jónico. ¿Cuál es la diferencia con las que habíamos visto anteriormente? Bueno, tienen una basa, podemos verla ahí abajo. Esta basa, esta especie de círculo que está en la parte inferior, es una base que sostiene el resto de la columna. La columna es un poco más delgada, tiene su fuste con más canales, y en la parte superior encontramos la otra diferencia importante, que es un capitel con estas volutas, o también llamados cuernos de carnero, ¿no? Entonces, este es otro tipo de orden griego en el cuestión de las columnas, y sería pues el jónico, ¿no? ¿Dónde está una cámara cuando se necesita?
Entonces aquí tendríamos el mercado justamente de Esparta. Estas columnas que vemos acá, que tienen guerreros en la parte superior, cada una de estas columnas representaban una victoria de Esparta. Una gran victoria de Esparta, porque tuvieron muchas a lo largo de su historia, pero que tendríamos una de ellas, ¿no? A grandes rasgos es lo que podríamos percibir aquí en esta parte. Eres grande, Drake. Vamos a pasar a nuestra última parada en Esparta, que sería observar el Palacio Real o el Palacio de las Audiencias de Esparta. Esparta no tenía un sistema democrático, acabamos de decir que tenía un sistema donde había dos reyes, aquí justamente podemos ver a los dos reyes sentaditos. Solamente uno de estos reyes podía ser el líder militar y el otro rey era más bien como el diplomático, el encargado de toda esta parte administrativa, más política y cosas de ese estilo. Entonces es lo que podríamos ver un poquito aquí. Estos dos reyes, vemos uno vestido con uniforme militar del lado izquierdo y uno con un uniforme pues más aristocrático, ¿no? Una ropa más aristocrática. Estos reyes en teoría constantemente discutían entre sí y tomaban las decisiones. Aunque el sistema de Esparta no podríamos decir de ninguna forma que fuera democrático, porque estos reyes heredaban el trono, sí podemos decir que tenía ciertos matices de algún tipo de democracia o representación ciudadana, más que democracia, representación ciudadana, ya que existía una asamblea del pueblo espartano donde todos los hombres mayores de 30 años podían participar, nuevamente mujeres descartadas, lamentablemente. Estaba también la Asamblea de los Ministros, que eran básicamente una serie de personas con conocimientos y también con riquezas, que servían durante un año como ministros de forma gratuita al gobierno y que ayudaban a mediar las discusiones entre los dos reyes. Y por último, tendríamos también otros representantes del pueblo, otra cámara de representantes del pueblo, que serían los ancianos. Gente de más de 60 años que ya no podía ser parte del ejército espartano y entonces funcionaban como ancianos y ese era un cargo vitalicio, hasta que se murieran, ¿no? Que no sería mucho tiempo, la gente en esa época no vivía demasiado después de los 60 años, ¿no? Esto ya no es divertido, es triste. Entonces, bueno, serían estos distintos niveles en donde el gobierno espartano pues también tenía su forma de organización y su forma de pues actuar, ¿no? ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Ahorita que es de noche va a hablar de los griegos y la astronomía, pues podríamos mencionar algo, ¿no? Los griegos tenían, como bien nos menciona aquí, una gran relación con la cuestión astronómica y la mayoría de sus mitos quedaban plasmados en el cielo. Aquí creo que no se alcanza a ver ninguna, como tal, alguna constelación o algo de ese estilo, pero pues sí, los griegos fueron grandes observadores del cielo, grandes estudiosos, fueron de los primeros en identificar lo que sería la Vía Láctea o lo que podrían ser los inicios de la Vía Láctea. También, pues evidentemente lo que tenemos más presente en la actualidad sería la parte de el horóscopo, que el horóscopo actualmente lo ocupas así como para saber si te va bien en el día, ¿no? Pero el horóscopo en la época griega era un elemento religioso muy muy profundo que identificaba tu momento de nacimiento, tus características y cuestiones muy profundas que iban muy relacionadas con su procedimiento religioso. Nosotros lo hemos banalizado hasta el punto de que sea así de si voy a encontrar el amor o no, o con qué signo me llevo bien y cuál no, pero pues en ese momento más bien era una cuestión muy profunda que ellos pues manejaban, ¿no? Los griegos llegaban a manejar y que puede determinar pues tu mismo destino. Para los griegos la cuestión del destino es algo muy importante y es algo que los limitaba muchísimo en sus propias acciones, su carácter, su forma de ser y demás. Soy tu densidad. Quiero decir, tu destino. Y bueno, vamos a una última parada en Grecia, digo aquí en Esparta, nada más para cumplir la curiosidad que alguien me preguntó por ahí sobre los dioses patrones de Esparta, que habíamos visto ya, vimos el templo de Atenea, allá atrás, una de las diosas patronas, y ahora vamos a ver el de Artemisa. Aquí justamente podemos ver cómo cruzamos o salimos de la ciudad de Esparta, donde estaban los edificios de gobierno y el gran mercado y cosas de ese estilo, los templos y demás, la Acrópolis, y estamos entrando a otra población dentro de la misma región que controlaban los espartanos. ¡Corre, corre! En esta región en la que estamos entrando, pues vamos a encontrar el templo principal dentro de Esparta a la diosa Artemisa. Y directamente nos encontramos en primer momento justamente una estatua de Artemisa que estaría aquí. ¿De acuerdo? Y su templo estaría en la parte posterior. Sí, que me aman. Nuevamente tenemos unas columnas del tiro de estilo dórico, aquí en la parte frontal. Y bueno, pues entramos aquí al templo, donde encontraríamos justamente el salón o el altar, donde se colocarían las riquezas que los espartanos conseguían de sus victorias militares, ¿no? Acuérdense, estamos hablando de Atenas y Esparta, las principales, pero había muchísimos otros pueblos griegos que pues eran sometidos o invadidos y demás, ¿no? El único monstruo aquí eres tú. Vamos a nuestra última ciudad y nuestra última parada,
que pues tiene que ser obligada, de alguna forma, que sería la ciudad de Olimpia, donde eran las Olimpiadas justamente. ¿Para qué te digo que no, sí? Esta ciudad no era una ciudad comúnmente habitada, era una ciudad que se reservaba para momentos específicos. Si quisiéramos hacer un símil con el mundo mesoamericano, la ciudad de Olimpia sería algo parecido a lo que se convirtió Teotihuacán, una ciudad de gran tamaño que con el tiempo se le convirtió en una ciudad para eventos religiosos, donde civilizaciones posteriores a la desaparición de los teotihuacanos como civilización, la ocupaban por el lugar de todos de procesiones y cosas así. Y Olimpia pasaba lo mismo, no era una ciudad comúnmente habitada, casi no tenía casas habitación en su interior, tenía talleres, tenía lugares de trabajo, tenía obviamente un montón de templos, lugares importantes, pero que al final de cuentas no estaba comúnmente habitada y que más bien se reservaba para procesiones religiosas, para eventos religiosos y evidentemente las famosas Olimpiadas, ¿no? Qué buena onda. Aquí tendríamos justamente un lugar importantísimo para las Olimpiadas, que era el lugar donde se les coronaba a los ganadores con una corona de laurel, como podemos ver acá atrás. Este que está acá atrás es el laurel, el laurel mitológico, que era el de Zeus, supuestamente, que es un laurel que aparece cuando él le gana a los titanes en esta titanomaquia, en esta gran batalla de titanes que tiene al inicio de los tiempos, y aparece este laurel, y es por eso que se les colocaba esta plantita a los victoriosos, o a los atletas victoriosos, durante pues las Olimpiadas, ¿no? ¿Eso es todo? Ahora, pues vamos al lugar central al que venimos a visitar justamente aquí en Olimpia. Vamos a subir por las grandes escalinatas de este lugar. Bueno, vamos a treparnos mejor, ¿no? Porque ya no sé por dónde están entrar estas escalinatas. Ah, mira, ahí están. Bueno, pues aquí están. No, hombre, a veces soy una cosa, pero bárbara. Y vamos a visitar el templo principal que venimos justamente a ver. Aquí tenemos este templo, pero esta es solamente la parte de atrás. La parte que queremos ver ahorita está del otro lado. Aquí, todo lo que vemos aquí, vean los techitos en dos aguas, todos esos son templos, ¿no? O pequeños altares para distintos dioses, según fuera el caso. Entonces, todo esto estaba lleno de templos por todos lados, estaban aquí, pues, las distintas canchas, o canchas, por así decirlo, donde se llevaban a cabo las distintas competiciones o los campos de competición que estaban alrededor de todo el lugar. Y aquí tenemos el templo principal, el templo de Zeus, el gran templo de Zeus. Si viste la película de Hércules de Disney, pues ya viste un poquito del templo de Zeus, ¿no? Tenemos este edificio de gran tamaño en donde podíamos entrar y teníamos esta inmensa estatua de Zeus. Una estatua de 13 metros de altura, era justamente una de las maravillas del mundo antiguo, esta gran estatua, y es una estatua de tipo de escultura que se denomina sesilefantina. ¿Qué significa esto? Que está hecha de mármol y de oro, ¿no? Entonces es una estatua de gran tamaño, ¿no? Que es la que tenemos aquí. Y como les digo, si la viste en algún momento en la película de Hércules, se arrodillaba. Eso que vemos en la película de Hércules, que llega Hércules y aquí le canta a Zeus y cosas de ese estilo, obviamente la gente no llegaba a cantarle a los dioses, pero sí podían entrar al templo de Zeus. Únicamente al templo de Zeus, ¿no? Esos bastardos me mintieron. Los demás templos estaban reservados únicamente para los sacerdotes. Entonces, ¿quién podía entrar a los templos? Únicamente los sacerdotes con las ofrendas. Pero en el caso del resto de la población no podían pasar. Y el único caso, en la única excepción dentro de estos templos griegos en los que sí podían pasar los civiles o cualquier persona, era justamente este de Zeus. Aparentemente por una cuestión de publicidad, de darle más llamatividad a Olimpia y el tamaño gigantesco que tenía, la gente efectivamente, como podemos ver aquí, pues llegaba y empezaba sus procesos oratorios, como lo está justamente haciendo ahorita el personaje que estamos nosotros ocupando. Tienes mi respeto, Stark. También hay un templo de Hera en Olimpia, como otra de las diosas principales. Era la diosa del fuego del hogar, como se le decía, la diosa de las mujeres y todo ese tipo de cuestiones, la diosa de las madres. Entonces, era una diosa también muy importante, central dentro del mundo griego, aunque pues como tal, ciudades dedicadas completamente a Hera no habría como tal. Aquí podemos justo ver uno de estos famosos estadios, en ese momento gimnasio, en donde están ahí practicando algunos atletas. En el juego se ve gente en los templos, hay como si nada.
si era como plaza pública o estaba restringido a plazas de los ciudadanos. Creo que sí, justo, ya respondí, ¿no? Los templos, entonces, estaban, la mayoría de ellos, como los que hemos visto de Atenea, de Artemisa y todos estos, los de Poseidón y todos estos, solamente personas muy específicas podían entrar. Había templos, por ejemplo, en donde solamente niños de cierta edad podían entrar o niñas de cierta edad podían entrar, y eran los que funcionaban como sacerdotes que llevaban los objetos religiosos, hacían las procesiones y todo ese tipo de cuestiones. Y otros sacerdotes que también pasaban, entraban al lugar y llevaban a cabo todo el tipo de ritos, ¿no? A excepción del templo de Zeus, donde sí podía ser público, donde sí entraba gente de cualquier clase social o nivel social, podían entrar, entregar ofrendas y cosas así, pero para el resto de los templos pues estaba restringido solamente para sacerdotes. ¿Vale, Omi? ¡Ya nos exhibiste! Hola de nuevo. Si te gustó aprender historia con videojuegos, te recomiendo que te suscribas y le des a la campanita. Si quieres participar en las grabaciones, que resuelva tus dudas y divertirnos mientras aprendemos historia, te invito a que nos sigas en Twitch. Hacemos transmisiones los martes, jueves y sábados. ¡Hasta luego!